Hemos estado hablando durante la semana pasada, empezamos un tema acerca de la oración. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Amén. Estuvimos hablando acerca de la oración, estuvimos hablando de lo que significaba la oración y dijimos que para hoy íbamos a hablar acerca de lo que significaba y de lo que podíamos pensar acerca de cuando oramos y Dios no responde como nosotros queremos, o no nos ha respondido, o pensamos que nos respondió de una manera que no debía de haber. ¿Por qué el Señor no me responde? ¿O por qué el Señor no respondió a lo que yo quería? Y hay varias cosas que pueden suceder. Pero entre ellas yo pude escoger 5 que yo quiero que tomemos en consideración hoy. Hay 5 cosas, hay 5 situaciones que podemos estar tomando en cuenta del por qué el Señor no ha respondido, o por qué el Señor no respondió de la manera en que yo quería, porque no es de un secreto. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por un momento en que quisiéramos haber podido orar por una persona para que se sanara. No sé si usted ha pasado por esa situación, en que hemos estado teniendo un familiar, alguien querido, que no queríamos que se fuera, queríamos que se curara, queríamos que estuviera sano, y oramos. ¿Cuántos de ustedes no han orado por un familiar querido para que se sane? ¿Verdad que sí? Y llega un momento en que nos damos cuenta que no se sanó y se fue. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Será que no oré bien? ¿No escuchaste mi oración, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y quiero que tomemos en cuenta las cosas que quizás, según la palabra de Dios, que es lo que vamos a estar analizando hoy, siempre queremos hacerlo de esa manera, no basado en un libro, no basado en lo que Germán piensa, es basado según la palabra de Dios. ¿Cuáles son las cosas que le importan a Dios cuando nosotros oramos? Porque hablábamos en la semana pasada, donde la Biblia nos dice que no lo hagamos con vanas repeticiones, ni lo hagamos con una palabrería y una jerga y una verborrea especial. Él le dijo a sus discípulos: no hagáis lo que los hipócritas de los fariseos hacen, que oran en la calle para que todo el mundo los oiga, porque ya ellos recibieron su recompensa. O sea, si ellos lo que querían era la gloria de que la gente dijera: wow, cómo ora Valente, ya esa persona se ganó lo que se iba a ganar, ya cogió su premio. Ustedes háganlo en secreto, háganlo en una forma no repetitiva, no en una vana repetición. Entonces, sabemos que el Señor nos dio varias instrucciones, pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Y por qué el Señor quizás no está, no escuchando nuestra oración, pero está, no está respondiendo como es? Yo quisiera empezar leyendo un versículo de la Biblia que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 24 al 25. Y hoy vamos a estar hablando ¿qué le importa a Dios cuando oramos? Dice Marcos capítulo 11, 24 al 25. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Amantísimo Dios, amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, porque otra vez nos trajiste a tu casa, otra vez nos trajiste a reunirnos. Sabemos que nosotros somos la iglesia, sabemos que nosotros como miembros somos tu iglesia, pero gracias te damos porque nos permites reunirnos hoy, no solamente a celebrar el Día del Padre, sino a celebrarlos los unos con los otros, a poder seguir apoyándolos en cualquier situación que tengamos como comunidad cristiana que somos. Padre,
Ahora te pedimos que hoy abras nuestros corazones, no solamente a las personas que están aquí, sino a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Señor, abre nuestros corazones, renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento para poder digerir el mensaje que tú estás trayendo a través de mi persona. Señor, usa mi cuerpo, mi lengua y mi mente, mi corazón, para hablarle a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Qué podemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué nuestras oraciones no están siendo contestadas? ¿O qué debo yo hacer para asegurarme que estoy haciéndolo bien? Porque a veces decimos, ¿será que es que no lo estoy haciendo bien? ¿No estoy orando como es? ¿Será que no estoy orando lo duro, lo suficientemente duro? ¿O será que el aposento donde me estoy metiendo no es suficiente? Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Y número uno, quiero empezar porque las relaciones de nosotros le importan al Señor en el momento de la oración. Al Señor le importa el tipo de relación que nosotros estamos llevando a nuestro alrededor. Él está preocupado por el tipo de relación que nosotros nos llevamos con nuestros alrededores. Y cuando digo alrededores, es con la gente no solamente de la iglesia, no solamente con los hermanos en Cristo, sino con aquellos que no conocen a Cristo todavía. ¿Será que estamos llevando una vida juzgando al que no conoce a Cristo? ¿No estamos teniendo la compasión necesaria? ¿Cuáles son esas cosas que estamos haciendo que no nos permiten tener una relación que Dios quiere para que nosotros? Y eso lo vimos ahorita en Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo, y la gente, mire, la gente cuando quiere agarrar un versículo para ellos, el peor error que uno puede hacer es agarrar un versículo y sacarlo del contexto y de donde él está metido. Porque si yo le digo a ustedes ahorita, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Vos decís, estoy hecho. Aquí yo lo que tengo que hacer es orar, pedir, creer y se me va a dar. Pero es que el problema es que el versículo no termina ahí. El contexto de la lectura no termina allí. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Él no está diciendo que lo va a recibir. Creed, tened fe en que lo vas a recibir y os vendrá. Y cuando hubieres orado, o sea, cuando estés orando por lo que vas a orar, perdonad si tuvieres algo en contra de alguno. O sea, era fácil orar para pedir, pero ya se nos está dando una condición. Cuando estemos orando, tomemos el tiempo para perdonar a aquel que tiene algo en contra de nosotros o aquel que yo tengo algo en contra de él. Porque también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad para que Dios te perdone. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Al Señor le interesa el tipo de relación que nosotros estamos llevando con nuestro alrededor. Otra otro pasaje en donde podemos ver que a Dios le interesa el tipo de relación y cómo estamos tratando a nuestro prójimo es Primera de Pedro capítulo 3. En el versículo 7 dice, asimismo vosotros maridos, habitad con ellas sabiamente. Le está hablando a los esposos, a las parejas, cómo deben de tratar y llevársela con su esposa, con su pareja. Y dice, así vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos está diciendo esto? Fíjense cómo termina el versículo. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En otra versión dice, para que tus oraciones no tengan obstáculos. Quiere decir que si la palabra de Dios me está diciendo que haga algo para que nuestras oraciones no sean obstaculizadas, quiere decir que hay cosas que obstaculizan el que yo ore al Señor y que el Señor me preste atención. Hay cosas que suceden en las cuales el Señor dice,
por mucho que tú estés orando, yo no voy a contestar, porque hay un obstáculo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con la vida de una persona para que Dios vea un obstáculo entre la oración y la contesta que Él va a hacer? Entonces, es importante que nosotros como seguidores de Cristo tengamos en cuenta que nuestra oración depende de la relación que nosotros tengamos con nosotros mismos. Amad a los unos a los otros. El Señor lo dice montones de veces que es importante la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si un cuerpo, un miembro del cuerpo se desprende? Muere. Puede que le quede como los machorritos que le cortan la cola y queda moviéndose por unos minutos, pero llega el momento en que esa cola muere. Esos son reflejos nerviosos que quedan por unos segundos. Entonces es importantísimo, es de mucha importancia la relación que nosotros tenemos, ¿verdad?, con los demás para lo que es la relación de nuestra oración con Dios. Amén. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también cuando oramos o cuando estamos en oración, ¿por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué el Señor no está quizás a la línea conmigo? Y es los motivos por los cuales estamos orando. La motivación. ¿Cuál es el objetivo del por qué estamos orando? Santiago nos habla mucho acerca de la oración. Santiago nos habla mucho de ese comportamiento. Y en uno de sus capítulos, en el 4:3, dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. No estás pidiendo bien. No estás pidiendo por los motivos que debes de pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son los motivos por los cuales estás orando? Lo mismo que le decía a los fariseos. Aquellos están orando en la calle, delante de la gente. ¿Para qué? Para hacerte sentir que ellos eran los más espirituales. Y Él les dice, pues ya ellos están recibiendo lo que ellos quieren recibir, que es la gloria de que ellos son más espirituales que los demás. Entonces, los motivos, la finalidad de la oración vale mucho. Proverbios 16:20 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus ojos, pero Jehová pesa los espíritus. Mide, cuando Él dice pesa los espíritus, porque imagínense lo que pesa el mío. El espíritu mío debe pesar una barbaridad. Pero cuando Él dice pesa los espíritus, es los mide, los mira, los chequea, ve qué es lo que tu espíritu está buscando, qué es lo que nuestro espíritu está buscando en ese tipo de oración. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿El deleite propio o simplemente glorificar al Padre en lo que yo hago? Puede usar. Así que, número uno, las relaciones entre nosotros importan muchísimo. Y número dos, los motivos por los cuales oramos también importan mucho. Tienen que ver en el momento de la oración. La tercera cosa es la forma en que vivimos. Y aquí ya me voy a empezar a meter un poquito con cada uno de nosotros. La forma en que nosotros vivimos sí importa en el momento en que nosotros estamos orando. Y a veces oramos y oramos y oramos y oramos y el Señor nos responde y es debido a la forma en que estamos viviendo. Dice Santiago otra vez en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras faltas unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz de quién? Del justo. Del justo. Ahí no está diciendo la oración que usted haga es suficiente. La oración del justo, de aquel que está viviendo en justicia, de aquel que ha decidido vivir una vida justa, una vida
correcta, una vida de agrado a Dios. En el inglés dice righteousness, que es una vida correcta, es una vida delante de Dios, una vida buena, una vida justa. ¿Y saben una cosa? Es imposible vivir una vida justa. Pero en Cristo Jesús hemos sido justificados. En Cristo Jesús hemos sido justificados. Él nos ha hecho justos. Él nos ha limpiado, nos ha hecho righteousness, nos ha hecho correctos. Pero debemos de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos vivir una vida sabiendo que Dios nos hizo correcto y nosotros tirándonos en el fango. ¿Qué hace usted si su hijo usted lo baña, lo viste de blanco y él corre y de nuevo y se tira en el fango? Usted puede ser que al principio le diga, papi, no hagas eso. Y lo vuelves a bañar, lo vuelves a vestir y él se vuelve a tirar en el fango. Ya la segunda vez uno se lo dice con un poquito más de, papi, no te vuelvas a tirar ahí. A la tercera vez yo estoy seguro que usted agarra una tabla. No, pero ya vos sois más radical. Usted agarra una tabla. Usted le dice, en el momento que te vuelvas a meter en el fango ese, el tablazo que te voy a meter. Yo me acuerdo que cuando mi tía Aide se casó, yo no sé a quién se le ocurrió decidir que el atuendo que nos íbamos a poner era un liqui blanco. No, y el novio también. El novio estaba vestido de liqui. Liqui es un traje llanero, pero blanco. Y los pajecitos, o sea, los niños que iban a participar, también. Entonces a Germán Vicente le han puesto un liqui blanco que a lo que la boda terminó, en el colegio de ingenieros había un parque. Yo me fui para el parque a jugar. Y a lo que me tiré en el primer tobogán, me quedó la espalda del liqui ese blanco, con una cosa que más nunca se puede utilizar el liqui ese. Y me iban a matar. El problema es que nosotros, cuando estamos orando, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Estamos viviendo una vida agradable al Señor? No perfecta. Recuerde que no vamos a vivir perfecto. Hoy le decía yo a varias personas que felicité, felicitaciones, espero que Dios siga obrando en tu vida hasta que te perfeccione. Eso era para no decirle hasta que te muráis. Porque en verdad, en ese momento es que vamos a ser perfectos. O sea, en el momento que Dios nos perfeccione es porque ya pasamos a la gloria con Él y Él nos hace perfectos. Él ahí es donde nos va a dar nos va a revestir de su gloria y vamos a ser perfectos. Entonces, yo le decía, ojalá y Dios siga obrando en tu vida hasta que Dios te perfeccione. Simplemente le estoy diciendo, quiero que Dios obre en tu vida hasta que te muráis. ¿Ok? Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios está lejos, ¿sí? Le molesta a los impíos, le molesta el que vive en desagrado a Dios. Pero aquella persona que haya sido justificada y que esté viviendo una vida agradable a Dios, Él oye su oración. Entonces, ¿está escuchando Dios nuestras oraciones? Es algo para meditar y reflexionar y ver cómo estamos viviendo, porque según esto, según la palabra de Dios, sí importa el cómo estamos viviendo. La forma en que vivimos, los motivos por que lo hacemos, las relaciones, pero también depende mucho de la fe que nosotros tengamos. ¿Cuántas veces no hemos orado por orar? Pero en verdad no pensamos que Dios va a hacer ninguna diferencia. Dios está muy ocupado para esa situación. Con tantas cosas que están pasando en Israel, Dios está ocupado defendiendo a Israel. Yo creo que Dios no tiene tiempo para mí. Santiago de nuevo en el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y hecha de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor.
Si no hay fe, ¿para qué vamos a orar? Si usted no va a creer que Dios va a hacer la obra, ¿para qué entonces ora? Una de las formas que tenemos que orar es con fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no vemos. Es una convicción, la certeza, la creencia por algo que uno todavía no ha visto. Por algo que todavía uno no ha visto. La mayoría de las personas agnósticas que no creen en Dios, te dicen que ellos no creen en Dios porque no es lógico creer en algo que no han visto. Entonces, entonces ¿dónde está la fe? Porque si tú vas a tener fe en algo que ya viste, no es fe, porque ya lo comprobaste. Yo comprobé en estos días que mi camioneta tiene fuerza para salir de situaciones. Ya yo no tengo fe en mi camioneta. Ya yo sé que mi camioneta lo hace. No es fe. Fe es aquello que nosotros todavía no hemos visto, pero que estamos convencidos que queremos creer. Y el Señor nos dice que debemos de orar con fe. Sin dudar. Él no nos está diciendo que nos va a dar lo que es, sino que oremos con fe sin dudar. ¿Para qué? Para que no andemos por ahí creyendo en las 1001 boberías que salen por ahí. ¿Para qué no? ¿Para qué? Porque el que duda, porque el que no cree, es semejante a la ola del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Y por eso es que tenemos gente que llega a la iglesia, está con nosotros y a los 15 días están con los testigos de Jehová. Y a los 3 días dicen que son católicos. Y a los 15 días están con los anglicanos. Y uno dice, pero bueno, y son personas que no creen en nada, que no están haciendo las cosas creyendo. Simplemente son como olas del mar que van de un lado para otro. Para donde el viento los lleve, para allá van. Dependiendo de cómo me traten a mí, depende de lo que yo... ¿Saben una cosa que la gente busca a Dios para los deleites personales? Cuando la gente viene a la iglesia, voy a la iglesia para que Dios me hable. ¡No! Venga a la iglesia a adorar al Señor. Y el bono, el premio, es lo que Dios va a hablar a tu vida después de esa oración, después de esa adoración. La gente cree que la prédica es lo más importante de la iglesia, del domingo. Usted vino a adorar a Dios. Usted no vino a recibir nada. No venga a recibir nada. ¿Sabe qué es lindo cuando uno va para un sitio que no está pensando en que va a recibir algo y recibe algo? Ayer nos reíamos porque yo hace 2 semanas atrás le dije a la esposa de mi papá lo que yo quería para el regalo. Y entonces ayer cuando me dio el regalo yo sabía lo que me iba a regalar porque yo le había pedido lo que le había regalado. Y le digo yo, ay, qué sorpresa, qué lindo. No me esperaba este regalo. Y sí, ella se reía, pero si me dijiste hace 2 semanas lo que quería. Pero ¿sabe qué es lindo? Ir a un sitio donde tú no esperabas recibir algo y lo recibiste. Entonces, usted viene los domingos aquí a reunirse con su familia para adorar a Dios, no porque Dios le dio ni porque le va a dar, sino porque Él es Dios. Sino porque Él en su soberanía es Dios y hay que adorarle. Y entonces el bono y el regalo mayor es lo que usted va a recibir después de la palabra del Señor. Mateo 9 también nos dice una historia acerca de unos ciegos que estaban allí. Y el Señor dijo, entonces les tocó los ojos diciéndole, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, si tú crees que yo te puedo tocar y sanar, entonces bajo tu fe que sea hecho. ¿El Señor les mandó a que pudieran ver? No, dijo de acuerdo a tu fe que sea hecho. ¿Por qué ellos vieron? Porque ellos creyeron que Él podía hacerles ver. ¿Qué pasó con el manto del Señor? Con la mujer cuando tocó al Señor. ¿Ustedes creen que Dios estaba, que el Señor estaba irradiando algún tipo de poder? No, era su fe, que ella sabía y creía y decía, si por lo menos lo toco, yo sé que eso me va a curar. Evidentemente Cristo sabía, el Señor sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía perfectamente quién lo había tocado
y lo que estaba pasando con esa persona. Pero esa mujer decidió creer que si ella se iba para allá y tocaba a Jesús, que en medio lo tocaba, eso iba a ser suficiente. ¿Y le fue o no fue suficiente? También una historia acerca de 4 amigos que agarraron a un paralítico. Y cuando llegaron la casa estaba full. ¿Se devolvieron? Y ellos dijeron, no, si pudiéramos por lo menos entrar y que el Señor lo vea, lo va a curar. Y se van para el techo, abrieron un hueco en el techo y del techo lo tiraron para abajo. Porque ellos sabían y creían en su corazón que si el Señor se daba cuenta de la situación que estaba ocurriendo y oraba y decía, Él se iba a curar. Y lo hicieron, ¿y qué pasó con el hombre? Recoge tu lecho y vete. La fe es súper importante en nuestras oraciones. Lo que tenemos es que tener en cuenta que la fe es un ingrediente, mas no es todo. No es mezclar solamente. Entonces, no es solamente, o sea, no quiere decir que porque usted tuvo fe, el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque ya sabemos que depende de la relación que tú tengas con los demás. Sabemos qué es los motivos y sabemos que cómo estás viviendo. Puede que tú creas que Dios puede sanar a una persona, pero ¿qué pasa con la vida que tú estás llevando? ¿Tienes moral para pedirle al Señor algo? ¿Lo estás haciendo por los motivos que son? ¿Cómo te estás llevando a tu alrededor con tus hermanos en Cristo y con los que no son hermanos en Cristo? ¿Cuál es la compasión que estás teniendo con aquellos que no conocen a Cristo? ¿Los estás juzgando? ¿Los estás culpando? Hay gente que no quiere gente nueva en la iglesia. Tienen una iglesia para adorar dentro. Y el Señor dijo id, salid a las naciones. ¿Qué está pasando con aquellos que no conocen a Cristo? ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, la fe es algo que es súper importantísimo. Conforme a vuestra fe sea hecho. Y la última cosa que yo creo que es muy importante y creo que es la más importante que tenemos que tener en mente. Oiga, si usted ha estado orando por alguna situación, si Dios no le ha contestado una oración, si usted no ha escuchado los primeros 4 puntos, no importa, pero escuche este. La voluntad de Dios es la más importante de todas. Lo que Él quiere, el propósito que Él tiene, sus planes, son más importantes que tus planes. Por eso es que yo trato de vivir una vida de acuerdo a los planes que Dios tiene para mi vida. Porque si yo vivo para los planes que yo tengo, me puedo dar una estrella. Porque los planes de Dios son planes perfectos. Yo sé que Él tiene un plan para mi vida. ¿Cuál es? Por lo menos conmigo me lo ha ido revelando poco a poco. Y yo me conformo con que me los vaya revelando. Porque a veces cuando a uno le revelan las cosas muy rápido, uno se le van las luces. Pero a medida que el Señor ha ido obrando, Él ha ido soltando cuáles son los planes. Y por eso es que a veces dice, el pastor desde hace tiempo está que quiere hacer un apartamentico atrás, pero nunca lo hace, porque no es el momento del Señor. Pero Dios me ha ido revelando que yo quería, que yo iba a tener un apartamento de 2 cuartos atrás de mi casa. Entonces, pero usted tiene 15 años tratando de hacer eso. Bueno, porque el Señor no me daba la oportunidad, no había el momento. Y cuando a veces creemos que es el momento y arrancamos y tenemos paredes ya listas y todo, de repente la obra vuelve a coger un tono medio tal, pero Dios tiene planes que no son mis planes. Entonces tenemos que saber que los planes de Dios es el ingrediente más importante de la mezcla en la oración que nosotros tenemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. No nos está diciendo que va a hacer lo que nosotros queramos, que Él nos va a escuchar. ¿Usted quiere estar seguro que Dios lo está escuchando?
Pida la voluntad de Dios en su vida para que usted vea. Y Dios pone oído. No porque lo digo yo, sino que Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice que es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estamos seguros. Podemos estar certeramente seguros de que Él nos está escuchando si pedimos su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad que creen ustedes que se va a hacer? ¿La pidamos o no? La de Él. Entonces, ¿no sería estúpido de nuestra parte pedir otra voluntad? Yo me río cada vez que veo gente declarando yo reclamo, yo ato. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Yo declaro esto para mi vida. ¿Quién eres tú para declarar? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Yo ato esto para mi vida. Yo traté de atar a Yaney y cada día me doy cuenta que no tengo atado a nada. Traté de atarla y me doy cuenta que ni amarrarla tengo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la que yo debo declarar en mi vida. Yo declaro el plan de Dios en mi vida. No lo que yo quiera, sino lo que Él tiene preparado para mí. Porque ya lo tiene preparado. Dice que Él me conoció a mí antes, no de que yo naciera. Él te conoce, Valente, no antes que vos nacieras. No antes que conocieras a Laura, sino ni antes que vinieras a este país. Él te conocía antes de fundar el mundo. Dice Romanos que Él te conocía antes de hacer el mundo, ya Él sabía que Valente iba a estar ahí. Y te conocía por tu nombre. ¿No te parece eso extraordinario? ¿Me voy yo a poner a pelear, a discutir por la voluntad de Dios en mi vida para que haga la mía cuando Él ya me conocía a mí desde antes que Él fundara el mundo? No, chico. Eso es buscarme problemas yo mismo. No, hermano. Lo más importante de todo es la voluntad de Él. Ahora, cuando yo veo a estas personas declarando, atando y declarando, dígame, declarando sano en el nombre de Jesús te declaro sano, yo digo, Dios mío, pero si Jesucristo clavado en la cruz, Jesucristo le dijo al Señor, si está en ti, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para declarar una cosa cuando Jesucristo ni se atrevió a eso? Señor, lo que yo estoy pasando es una cosa increíble. Si podéis pasarla de mí, pasarla, pero que se haga tu voluntad. Si tengo que pasar por esto, que lo pase. Jesús, su Hijo único, que fue el que Él dio en la cruz, y vengo yo a declarar sano a una persona, eso es ofender a Dios. Él me puede decir, ¿quién eres tú? Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo llego a una casa y hay gente inconversa y yo empiezo a declarar sana a una persona y a los 15 días se muere? ¿Qué van a pensar esas personas? ¿Van a venir a los pies de Cristo a través de la oración que yo hice? Al contrario, se van a alejar más. No, por ahí vino un loco y que a declararlo sano. Ese es el problema. Que empezamos a hacer cosas que en vez de traer personas a los pies de Cristo, lo que hacen es alejarlo. Hermano, la voluntad de Dios es lo más importante que podemos tener. Así que no solamente la relación entre nosotros. Mosca, ¿cómo te estás relacionando? ¿Cómo te la estás llevando con tus hermanos en Cristo, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo? ¿Cómo te está llevando la relación? ¿Cuál es el motivo por el cual estás orando? ¿Son motivos personales o quieres que Dios se glorifique a través de eso? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo puedo yo llegarle a decir al Señor, Señor, mi mamá está en esta enfermedad, mi mamá, cuando yo no estoy viviendo? O sea, ¿cómo te atreves a venir a mí a pedirme por tu mamá si estás llevando una vida? Ah, el señor de Gavetica. ¿Saben cuál es el señor de Gavetica?
que cuando lo necesitamos lo sacamos, lo ponemos así y empezamos a orarle. Pero cuando el Señor responde, lo volvemos a meter en la gaveta y ahora voy a vivir yo mi vida. Así a veces nos pasa a nosotros con el Señor. Ya, me resolviste, te vuelvo a meter en la gavetica. En mi vida no te metas. Haceme el favor y en mi vida que no se venga a meter el Señor. En mi vida mando yo. Hasta que vuelve a haber otro problema. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué fe le estás poniendo? Y si estás teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Hermano, lo más importante es que debemos de tener una relación honesta con Dios a través de Cristo para poder tener una comunicación perfecta con el Señor. Quiero terminar con esta palabra. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Levanten la mano los pecadores. Déjeme corregirlo. Usted peca. Pero si usted vive bajo la gracia, usted no es pecador. Pecador en la Biblia habla acerca del que practica el pecado. Aquel que deliberadamente peca, sabiendo que lo que está haciendo es pecado y pero ni remordimiento le da en el corazón. Ese es el que está diciendo aquí. Ya sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquel que está practicando el pecado y no le interesa, no me interesa. Vine a la iglesia porque me trajeron un amigo, un vecino, mi mamá, mi papá, pero no me interesa. No tengo ni la más remota importancia en lo que está ocurriendo. No me interesa. Esa persona es una persona pecadora y Dios no la escucha. Dios no la escucha. Pero hay otros que lastimosamente hemos sido justificados por la gracia de Cristo, pero seguimos, lastimosamente, mientras estemos en este mundo, estamos siendo víctimas del pecado y son aquellos que somos temerosos de Dios y buscamos su voluntad. Entonces Dios dice, a ese lo voy a escuchar. Ya sabemos que a Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, oiga, hay gente que teme, el diablo teme a Dios, el diablo le tiembla, pero hace su voluntad, no. Entonces usted puede ser temeroso de Dios, pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios en su vida, a usted no lo está escuchando, Señor. Lastimosamente. Hay algo que está obstruyendo, vamos a decirlo así. Iba a decir obstaculizando tu oración a Dios. El Señor no te ha respondido. ¿Por qué no nos devolvemos a Marcos, a Primera de Pedro, a leer? Estos versículos nos están demostrando que las relaciones son importantes. Quizás algún perdón, quizás no hemos perdonado, estamos atascados quizás en nuestros deleites. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estas 5 cosas son importantísimas. Yo quisiera que si a usted le importa esto que acabamos de hablar y usted quiere que yo le pase estos 5 puntos y estos versículos que leímos, se los pase, hermano, con el amor del mundo. Yo quisiera que usted esto lo tuviera en mente. Que ustedes pudieran no solamente tenerlo en una prédica de un domingo, sino que usted diga, Dios mío, Señor, yo quiero que usted me esté escuchando mi oración. Quiero estar pendiente de estas 5 cosas que yo puedo hacer para que el Señor esté pendiente de mí. Si usted necesita tener esto a la mano, déjeme saber, yo se lo paso. Pero es importantísimo que nosotros
podamos tener una comunicación con Dios. Porque no hay forma en que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios si no es a través de eso que nos da la energía, de eso que nos da el combustible para vivir una vida agradable a Dios, es la oración. Si usted no tiene oración en su vida, lastimosamente, y cuando vuelvo a repetir, oración no es estar metido en un cuarto haciendo así con una Biblia en la mano, no. La oración es que usted tenga pendiente a Dios en todo momento, que usted pueda hablar con Dios en todo momento. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos por un momento, que usted pudiera, a través de lo que Dios ha hecho en su vida, para orar, para pedirle a Dios que Dios trabaje en su manera de ver lo que es la oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener una relación como la que a ti te gusta que tengamos con los demás. Padre, ayúdanos también a tener los motivos correctos por la cual nosotros debamos de estar orando, Señor. Padre, que la forma en que vivimos pueda ser agradable a tus ojos para poder tener una comunión contigo, una comunicación excelente. Ayuda a nuestra fe, como dijo el centurión, Señor. Ayuda a nuestra fe. Ayúdanos a creer, Señor, en que tu oración va a ser contestada y que tú estás obrando, Señor. Pero lo más importante de todo, Señor, déjanos respetar tu voluntad. Haznos entender el propósito que tú tienes para con nosotros y para con esa situación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.